Catálogo Divino. En esta quinta temporada escucharás historias de amor, pasión, traición, valentía, sabiduría y perdón. Demos paso a los santos y beatos que nos preceden en el cielo y siguiendo su ejemplo luchemos por ser parte de los coros angelicales. Catálogo Divino. Bienvenidos al Catálogo Divino. Todos nosotros tenemos una misión, pero no sabemos cómo la vamos a desarrollar. Deberíamos ser como un lápiz en las manos del Señor, y según su santa voluntad, Dios podría usarnos como instrumentos para hacer su obra de arte. Por ello, busquemos estar siempre en las manos de Dios. Solo Dios nos trata con tanto amor que en cada detalle busca siempre nuestro bien. Por esta razón, los santos confiaban en la divina providencia y se llenaban de valor ante los problemas. Pidamos a nuestros hermanos celestiales que nos enseñen a tener confianza en Él. Los santos a quienes podemos pedir su ayuda en este día 4 de marzo son San Casimiro de Polonia, laico. Santos Focio, Arquelao, Cirilo y 17 compañeros mártires. San Basino de Treveris, obispo. San Apiano de Comacchio, monje. San Pedro, obispo y abad de Cava. San Juan Antonio Farina, obispo. Beato Humberto III de Saboya, monje y conde. Beatos Cristóbal Beals, presbítero. Alejandro Blake y Nicolás Horner, mártires. Beata Plácida Biel, virgen. Beatos Mesislao Bohadkiewicz, Ladislao Maxkowiak y Estanislao Pirterk, presbíteros y mártires, y el beato Soltán Ludovico Mesleñi, obispo y mártir. El protagonista de nuestro episodio fue un obispo recordado principalmente por fundar una comunidad religiosa femenina para la educación de las niñas y además por su celo pastoral y atención a los más pobres. Dejó huella como uno de los más grandes obispos italianos del siglo XIX. Él es San Juan Antonio Farina. Juan Antonio nació en la población de Gambellara, en la región italiana de Vicenza, en 1803. Sus padres, Pedro y Francisca, terratenientes pero ricos en valores y fe cristiana, quisieron dar a Juan Antonio la mejor educación, pues en su época no había escuelas públicas. Lo confiaron a los 3 años a su tío paterno y sacerdote, sabio y versado, para que lo educara. Este tío era párroco de Locara y le brindó su educación elemental y secundaria con pequeñas bases de latín. El pequeño Juan Antonio encontró en él un excelente modelo de gran calidad humana y espiritual que lo animó a seguir sus pasos en la vocación sacerdotal. Cumplidos los 15 años, Juan Antonio ingresó en 1817 al Seminario Episcopal de Vicenza. Fue tanta su aplicación a los estudios que se dice que realizó todos los cursos de estudios humanísticos, filosóficos y teológicos, además de los cursos opcionales de retórica, jurisprudencia y elocuencia sagrada. Por su gran capacidad, su maestro le confió con tan solo 21 años dar clases a sus compañeros más jóvenes del seminario. Fue ordenado sacerdote de manera excepcional antes de terminar sus estudios debido a sus cualidades probadas en 1827 a los 24 años. Realizó numerosas tareas de importancia en su diócesis, como ser formador del seminario 18 años. También fue vicerrector de la Facultad de Teología, donde influyó en la reforma del programa de estudios para hacerlo más centrado en la dirección espiritual y la pastoral. Empezó a ser párroco apenas fue ordenado sacerdote en la parroquia de San Pedro en Vicenza. Esta era la parroquia más grande y con la población más pobre de la ciudad. Fue por 10 años un párroco asiduo a las confesiones, incansable en su atención a los fieles, gran predicador y gestor de continuas obras de caridad.
En aquella época, un movimiento de sacerdotes promovía la reforma del clero y la atención a los pobres, a los que entusiasta se unió nuestro santo y participó también como miembro de diversas instituciones culturales de la ciudad. Pero su labor también se ejerció en la parte civil. Por encargo del emperador Fernando I de Austria, fue director del Liceo Real de Vicenza, luego del Liceo Femenino de la ciudad y después de censor de prensa en la provincia de Vicenza. Su obispo lo postuló con el tiempo para ser obispo de Feltre y Belluno, considerándolo digno por su probidad, doctrina, experiencia y prudencia. Pero Juan no fue elegido por su edad. Otra gran obra que Juan Antonio recibió apenas fue ordenado sacerdote fue la dirección de una obra educativa, la pía obra de Santa Dorotea, que se dedicaba a la educación de niñas y jóvenes, pero que había comenzado a decaer. Para su reforma trazó un nuevo programa y reglamentos para directores, colaboradores, muchachas y las oraciones diarias. Obtuvo la aprobación imperial de la escuela en 1834. Así, su institución se convirtió en la primera escuela popular femenina de la provincia de Vicenza. Pero algunas dificultades frecuentes con los maestros laicos hicieron pensar a Juan Antonio que los maestros no alcanzaban el ideal de dedicación total y desinteresada que requería la obra educativa que había iniciado. Por ello, en 1836, fundó las Hermanas Maestras de Santa Dorotea, hijas de los Sagrados Corazones, instituto religioso que proporcionaba maestras de probada vocación, consagradas al Señor y enteramente dedicadas a la educación de las niñas pobres. Así consideraba el santo el propósito de la educación. La verdadera ciencia consiste en la educación del corazón, es decir, en el práctico temor de Dios. Su caridad salía del colegio y envió también a sus religiosas a cuidar enfermos y ancianos. Con grandes frutos de sus iniciativas pastorales, Juan Antonio fue elegido obispo de Treviso y fue consagrado en 1851. Llegado a su diócesis, fue muy diligente con las actividades pastorales, especialmente enfocadas en la formación doctrinal y cultural del clero y los fieles. Visitó toda su diócesis, parroquia por parroquia. Inauguró diversas asociaciones caritativas, creando una red de atención a los pobres. Era tan amplio que sus fieles le llamaban el obispo de los pobres. Sin embargo, fue una época difícil para él, porque surgieron problemas de jurisdicción con el capítulo cardenalicio, que limitaban mucho su programa pastoral, al punto que el santo decidió pedir al Santo Padre que lo trasladara y fue nombrado obispo de Vicenza en 1860. Su corazón compasivo se manifestó desde el primer momento con su nueva diócesis, cuando él mismo donó lo destinado para los gastos de su recibimiento episcopal a los pobres, haciendo un ingreso privado a su sede. El obispo Farina realizó una renovación pastoral en Vicenza con gran dinamismo hasta su muerte. Convocó el sínodo diocesano que no se celebraba desde 1718. Realizó sus visitas pastorales recorriendo a veces varios kilómetros a pie o en mula para llegar incluso a los pueblos de la montaña que nunca habían visto a un obispo. Decía el santo prelado: Ábreme, Señor, las puertas del mundo entero, y lo traeré convertido a tus pies. Desarrolló una amplia y difundida actividad pastoral orientada a la formación cultural y espiritual del clero y de los fieles, a la educación de la juventud, al catecismo de los niños, a la reforma del seminario. Siendo obispo, se ofreció como voluntario para asistir espiritualmente y corporalmente a los enfermos en el hospital, arrastrando con su ejemplo a sus sacerdotes. Fundó numerosas cofradías con fines espirituales y asistenciales para ayudar a los sacerdotes pobres y ancianos y para predicar ejercicios espirituales al pueblo, e invitó a una mayor participación de los laicos en la labor catequística. Fomentó una profunda devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen María y a la Eucaristía, recomendando la comunión diaria a los fieles y a las religiosas. Entre 1869 y 1870 participó en el Primer Concilio Vaticano,
donde hacía parte de los que sostenían la definición de la infalibilidad pontificia. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por el reconocimiento público como pastor caritativo, pero también por profundos sufrimientos y acusaciones injustas, a las que reaccionó con el silencio y el perdón. Su salud empezó a declinar a partir de una grave enfermedad padecida en 1886, hasta culminar en un ataque de apoplejía por el cual falleció santamente el 4 de marzo de 1888. Fue beatificado en el 2001 por San Juan Pablo II y canonizado en el 2014 por el Papa Francisco. Oh Dios Padre, única fuente de santidad, te damos gracias porque nos has dado en San Juan Antonio Farina un pastor infatigable, un maestro intrépido y un padre de los pobres. A imitación suya, concédenos amor y fidelidad a la Iglesia, sentimientos de misericordia y ternura para servirte en los pequeños, en los pobres, en los enfermos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Juan Antonio tenía una mente universal. Su llamado a servir no se quedaba en lo cercano, en lo conocido, en lo fácil. El seguidor de Cristo no tiene límites en el alcance de sus obras, porque tiene claro que el poder divino no tiene nada que lo pueda limitar. Dios concede el alcance de las metas para difundir su evangelio según el deseo de quien lo proclama. Pidamos al Señor que ensanche nuestro corazón y, liberados de las barreras del egoísmo, compartamos con todos la salvación que nos trajo Jesucristo. San Juan Antonio Farina, Ruega por nosotros.